El sistema democrático que vive en muchos países se instauró por primera vez en la vieja Grecia y se perfeccionó, es decir, recibió grandes avances, muchas conquistas en Atenas. O bien sea que heredamos el sistema democrático desde entonces. El mundo que practica la democracia, porque es un sistema de gobierno propio, no de las tiranías de los gobiernos de fuerza, sino de los gobiernos que respetan las libertades individuales, o bien sea que una de sus mayores prerrogativas es reconocer, como lo dice la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el hombre nace libre y como tal, la democracia le garantiza al hombre su libertad. Pero bien, la democracia tiene una sola explicación, o bien sea, todo el mundo no puede darle una interpretación diferente, porque entonces sería desnaturalizar su principio hasta su propio origen o su esencia. ¿Qué quiere decir esto? Significa que ningún gobierno puede usarla a su manera, porque el sistema democrático es propiamente elegir a un gobierno a través del voto para que ese gobierno ejerza todo el sistema operativo de la sociedad. O bien sea que esa sociedad que vota está representada por el primer ejecutivo de la nación, a quien le han conferido los votos para honrarlo con el prestigio de ese cargo. Entonces, la democracia así se denomina, gobierno del pueblo y para el pueblo. Pero aquí la democracia se interpreta a nivel de otras cosas. Por ejemplo, existe en la política lo que se llama el pluralismo político, que no es más que el libre juego de las ideas. Y la democracia, como decimos al principio, también se relaciona con el mismo libre juego de las ideas y de la libertad. O bien sea que preconiza los derechos y las opiniones, la unificación hasta de criterios. Pero aquí la vemos como dividida en el sentido de que cada quien quiere interpretarla a como dé lugar, a su manera. ¿Por qué decimos esto? Porque hace muchos años que en el sistema de gobierno democrático, a partir de la desaparición del gobierno de Trujillo, que se instauró la democracia en la República Dominicana, algunos gobiernos fueron, entre comillas, democráticos y otros se le quitó la comilla. Pero bien, después que se puso en ejecución la democracia en el país, ha habido una interpretación en muchos aspectos errónea. ¿Por qué es errónea o errada? ¿O por qué no se aplica verdaderamente en su significado? Yo recuerdo, y el pueblo así le consta, que cuando Balaguer, primero para elegir, por ejemplo, los bufetes del Congreso Nacional, de la entonces Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, que ahora no se llama Cámara de Senadores, sino Senado de la República, decían los legisladores que Balaguer no había bajado línea, que lo que dijera Balaguer, eso era lo que iba. Como si los diputados y los senadores hubieran sido tontos útiles, hubieran sido autómatas que tenían que esperar la decisión del jefe para entonces actuar. O bien sea que su cerebro no tenía independencia para pensar, porque todavía el gobierno de Balaguer señalara quién debía ser el presidente del Senado y quién de la Cámara de Diputados, había una especie de imposición, porque el legislador no tenía decisión, sino imposición. Porque aunque la persona propuesta no acumulara los merecimientos del lugar, o no tuviera la inteligencia, que careciera de un poco de sapiencia, habiendo otros con mayor formación, había que elegir al que dijera Balaguer. Entonces, así la democracia
pues no tenía razón de ser, porque eso se actuaban los diputados y senadores como títeres. Y los títeres son los que acatan órdenes de esa magnitud. Y lo mismo siguió ocurriendo después con el desarrollo de otros gobiernos. Y nos referimos específicamente a los gobiernos que puso el PLD en el Palacio Nacional. Entonces, había un comité político que se reunía y las órdenes que trazara ese comité político, esa era la que se iban a aplicar tanto en el Congreso Nacional como en la misma judicatura, en la Judicatura Nacional. La elección de los jueces siempre estuvo supeditada también a la voluntad del presidente de la República, en este caso del comité político del PLD. Eso ahora mismo ha sido mejorado, o bien sea que ahora nadie dice lo que diga el PRM, ni lo que las instrucciones, lo que disponga el presidente Abinader, porque así no deben de funcionar los gobiernos. Porque, repito, eso es una manera, un control de carácter absoluto. Por ejemplo, hay un sistema que se remonta a muchos años atrás, que fue el Politburó soviético, el Kremlin, que se reunía para elegir sus autoridades, así también trazadas por la voluntad del primer ministro ruso de entonces. Y aquí parece que se copiaron algunas cosas así, porque de otra manera no se explica que lo que diga un partido es lo que tenga que prevalecer en los demás poderes del Estado. Entonces no hay sistema democrático. Eso echa abajo los principios y dice mucho de lo que es la independencia de poderes, y por ende se impone lo que traza el primer ejecutivo de la nación. Entonces esa democracia, repito, no puede estar supeditada a lo que diga el seno del partido político, es decir, sus principales autoridades. Porque está bien que las autoridades de cualquier partido se reúnan para disponer la estructuración de su comité central o otros organismos dependientes de su comité central, y que eso a la manera interna dispongan cambios. Pero ¿cómo diablos puede un comité político incidir donde le da la Constitución y ninguna de sus leyes adjetivas poder a un comité político de un partido para que sea quien trace los nombramientos de las instituciones? Eso raya en lo indecible, en lo cómico también. Eso es inaudito. Eso es improcedente, señores. Aquí esa democracia que interpretamos a nuestra manera, aunque no se perfeccione, por lo menos hay que tratar de mejorarla. Porque ¿dónde está el derecho a elegir y ser elegido? Eso nada más prevalece en las elecciones, que un ciudadano tiene derecho porque la Constitución así lo permite y lo exige, para usted aunar o tener los derechos a optar por un cargo elegible. Entonces, aquí no se puede continuar con la suerte que lo que diga el PLD o lo que diga el partido en el poder, esas son las autoridades que tienen que prevalecer, porque eso, además de mermar la capacidad y el merecimiento y la inteligencia de otros componentes de esos poderes del Estado, no deja de caer en una intromisión y casi en lo abusivo, porque maneja cosas que no son inherentes, porque hablando de la democracia en ese sentido, es maltratar la democracia, sería conspirar contra la misma democracia, lesionar la democracia, despreciarla y por ende gobernar fuera de lo que son los principios esenciales de la palabra democracia. Muchas gracias.